Cultura tolteca. Ubicación y desarrollo. Se establecieron en la meseta central, en la zona que abarcaban los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. Desarrollo. La cultura tolteca tuvo su desarrollo durante los años 900 y 1150 después de Cristo. Principales asentamientos. Algunos de sus principales asentamientos fueron Huapalcalco, en Tulancingo, y la ciudad de Tolán, en Jicotitlán, localizada en lo que actualmente se conoce como Tula de Allende, en el estado de Hidalgo. Vestigios arqueológicos. La zona de Tula es la más importante para esta cultura, ya que se encuentran construcciones con un profundo simbolismo religioso, como son el altar central, el Coatepantli o muro de las serpientes, el palacio quemado, los juegos de pelota y el Somapantli. Religión. La religión de los toltecas era politeísta y se tenían a dos deidades principales. El primero era Quetzalcóatl. Se representaba por una serpiente emplumada. Era la deidad del conocimiento, cultura, filosofía y fertilidad. Su contraparte rival es Tezcatlipoca, el espejo empañado, conocido por su naturaleza guerrera. Los dioses más importantes para esta cultura son Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tlaloc, Centeotl e Itzlacoliuc. Rituales. El ritual más conocido de los toltecas. Arquitectura. La arquitectura tolteca de Tula incluía pirámides grandes, palacios y densas viviendas urbanas, pero hoy en día es un misterio para nosotros saber cómo se veía. No queda mucho de ello. Tula fue quemada por las culturas invasoras en el siglo XII y más tarde los aztecas tomaron piedras y esculturas de las ruinas para sus propios complejos. Los artistas eran hábiles en el trabajo del metal, el tejido y la cerámica, pero posiblemente el arte tolteca más impresionante fue la escultura en piedra, gran parte de ella adornando la arquitectura de Tula. Impresionantes tallados en relieve donde los guerreros sobresalían ligeramente de la superficie mientras aún estaban adheridos a ella. Forraban las columnas interiores. Los murales incluían escenas de guerra, imágenes de animales peligrosos como jaguares, lobos y serpientes de cascabel, e imágenes de sacrificios, incluyendo águilas comiendo corazones humanos. De los elementos arquitectónicos más significativos destacan la pirámide B con sus mal llamados atlantes, figuras de 4.6 metros de altura que alguna vez sostuvieron el techo de un templo. Según los estudios, estos atlantes estaban decorados con mosaicos enjollados y plumas. Restos de pintura indicaban que probablemente fueron pintados para representar al guerrero tolteca chichimeca Mixcoatl, padre de Quetzalcóatl, o al dios estrella de la mañana. También construyeron columnas en forma de serpiente emplumada con la cabeza al suelo y la cola hacia arriba, sosteniendo el dintel que formaba parte de la entrada a la gran habitación. El imperio tolteca desapareció a principios del siglo XII y Tula fue abandonada. Las razones por las que fue abandonada siguen siendo un misterio. A pesar de ello, hoy en día las esculturas como el Chacmol y los atlantes permanecen representación de una cultura perdida. Astronomía. En Mesoamérica llama la atención las investigaciones alcanzadas por la astronomía de los toltecas, cultura que descolló por encima de sus similares en el mismo territorio. El marcado interés en estos conocimientos estaba ligado al aspecto religioso, la búsqueda de una comunicación directa entre los hombres con sus dioses. Esos estudios de tipo astronómico fueron ampliándose más allá de la esfera religiosa, sosteniendo siempre una vinculación con lo ritual y lo litúrgico. Los toltecas, habitantes del pueblo de Anáhuac, incorporaron todas las demás actividades de su vida diaria ese entendimiento sobre los movimientos de los astros en la bóveda celeste. En lo religioso, la religión tolteca, además de ser politeísta, era una creencia de tipo panteística, ya que se le rendía veneración a las fuerzas más comunes de la naturaleza, el cielo, el agua, la tierra, al igual que lo hacían con Quetzalcóatl, dios del bien, y la estrella matutina o Venus, así como Tezcatlipoca, dios del mal y del cielo nocturno. Para practicar este tipo de religión se necesitaban conocimientos astronómicos, y de ahí el afán de la astronomía de los toltecas. En lo social, los dirigentes de la sociedad eran reyes sacerdotes,
como la materialización terrenal de un ser ubicado en el cielo estrellado y que tenía carácter divinizado, pero que como gobernante estaba obligado a una educación amplia en toda la sabiduría de su pueblo, para no solo ejercer en lo que respecta a lo ritual, sino también en lo gubernamental. Debido a ello, la casta dirigente estaba formada en los profundos conocimientos de la astronomía de los toltecas. Ese saber astronómico permitiría la creación de los calendarios y sus reglas de interpretación, para poder regirse por ellos y adecuar la dinámica celeste con los movimientos y acciones sociales, determinar los días de las fiestas o los de las cosechas más productivas, el transcurso de un año civil o el nombre a recibir por un recién nacido, las ventajas en un conflicto de guerra o la ubicación correcta de un edificio arquitectónico. Resumiendo, el conocimiento astronómico de los toltecas es el eslabón entre el cielo y su vida social. Sistema de numeración. Las matemáticas del México antiguo estaban basadas en la numeración vigesimal. Ello significa que los órdenes de conversión no multiplicaban por 10, como ocurre entre nosotros, sino por 20. Una de las características de los pueblos del México antiguo era su fascinación por las matemáticas, ciencias que desarrollaron a un alto nivel. Entre los logros de los sabios mesoamericanos podemos citar el invento del cero, el orden por posiciones, la estructura de la cifra y el tablero de cálculo. Estos adelantos les permitieron investigar los movimientos del cielo y elaborar el calendario más exacto que se haya diseñado jamás. El estudio de las matemáticas vigesimales de Anáhuac es fundamental para entender la cosmovisión de los antiguos mexicanos, pues los secretos de los sabios toltecas quedaron cifrados en la magia del número y la proporción. Vida social y moral. Organización social de los toltecas. Vamos a observar que no existe una gran diferencia en su estructura con lo que respecta a otros sistemas societarios de las demás culturas mesoamericanas. La pequeña diferencia se manifiesta es en cuanto al fondo, mas no en lo pertinente a la forma. El sistema de organización social tolteca estuvo constituido por dos únicas clases sociales, la clase superior y una más de tipo inferior. El origen de la clase preponderante dentro de la sociedad tolteca estuvo motivada con su sistema primario de vida. Los toltecas eran cazadores muy hábiles, llegando a ser considerados como un pueblo guerrero por excelencia, pues durante la mayor parte de su periodo de existencia plantearon enfrentamientos y batallas de manera constante contra sus tribus vecinas. Agrupaciones en la organización social de los toltecas. De los grupos que componían la organización social de los toltecas, el que se encontraba en primer orden estaba subdividido en 4 grupos, conformados por los jerarcas militares de los funcionarios, el gobernante y los sacerdotes, sistema menos común en otras civilizaciones donde la casta sacerdotal estaba a la cabeza del grupo superior. La clase inferior, considerada por muchos, es un estrato dentro del cuadro organizativo social de los toltecas, bajo situación de explotación. La integraban los pobladores dedicados a la agricultura junto con los artesanos. Formas de cultivo y propiedad de la tierra. La agricultura tolteca estaba caracterizada por el cultivo de maíz, frijol, calabaza y diversos granos y legumbres. Los toltecas utilizaban el sistema de tala y quema de árboles para preparar el terreno. Este tipo de sistemas era bastante dañino para los suelos donde habitaban. A pesar de dañar los suelos, su sistema de riego era considerado como uno de los mejores de las culturas precolombinas. Su agricultura fue parte esencial del comercio en la zona, en donde efectuaban trueque. Los toltecas son una civilización precolombina que habitó en territorio mexicano. Su agricultura no solo fue importante económicamente, sino que fue uno de los motivos principales para su cambio del nomadismo al sedentarismo. Sus principales productos de su agricultura son el maíz, algodón, amaranto, maguey.